tiempo, hermanos, estamos bajo ataque, todos, las familias. Y los que somos cabezas de hogar acá, pues tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Digamos, en donde ambos son cristianos, pues gloria a Dios. Porque siendo ambos cristianos, todavía nos cuesta. Y en los hogares mixtos, ¿verdad? Que por lo regular, pues en varios, por lo menos acá de esta casa, varias hermanas, se podría decir que llevan la batuta espiritual, ¿verdad? Porque tal vez el esposo pues no quiere o no quiere acercarse a Dios, o no sabe de Dios, ¿verdad? O no quiere, entonces viene la esposa y es la que tiene que estar llevando, ¿verdad? Entonces este es un mensaje que el Señor puso en mi corazón, aparte por la temporada que estamos viviendo, pero porque vemos un ataque bajo el cual están las familias, están los matrimonios, están los hogares. Y por eso les digo, si los que somos cristianos, ambos le estamos echando ganas, ¿verdad? En los mixtos y en los que no son, entonces es lo que dice la palabra. Ahora, ¿cómo era en los tiempos de Noé? Dice Génesis 6:4, en aquellos tiempos, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los seres humanos, mire cómo dice esta versión, y tuvieron descendencia con ellas, e incluso después habitaban la tierra gigantes. Porque la pregunta es, si hubo un diluvio, ¿por qué después vuelven a aparecer los gigantes? ¿Verdad? O sea, ¿por qué vuelven a aparecer? Y es contra lo que batalla el pueblo de Israel. Dice, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Pero ahora mire esta versión. Habían Nefilim. Así se le dice en el original, ¿verdad? A los gigantes, Nefilins. Literalmente, ahora mire lo que dice aquí. Esta versión le pone un comentario. Los que tradujeron esta versión dicen, literalmente significa los caídos. O sea, era una generación, era una creación, perdón. Era una creación, pero cayeron los caídos sobre la Eretz. Eretz es tierra. En aquellos Yamín es tiempos. Y después de eso, cuando los hijos de Elohim, o sea, de Dios, se llegaron a las hijas de los hombres. Entonces aquí entendemos, y cuando nos lo explica Judas y Pedro, que fueron ángeles caídos. O sea, que dejaron su morada original, ¿verdad? Por buscar las mujeres. O sea, ¿qué misterios habrán ahí? Dice, se llegaron a las hijas de los hombres. Hasta aquí habría otra pregunta. ¿Será que solo habían hijas? ¿No habían varones? O sea, daban a luz. O sea, ahí hay un montón de cosas. Y dice, y ellos engendraron hijos a ellas. Entonces no engendraban hijas. O sea, son preguntas, ¿verdad? O sea, esto no es doctrina, solo son pensadas. Y dice, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero mire lo que buscaban, según estos traductores, para detener el plan perpetuo de Jehová de llenar el mundo con un pueblo puro. Por eso entendemos nosotros que Noé fue el que eligió el Señor, porque él no provenía de una mezcla. O sea, podría decirse que entonces en aquel entonces ya todo estaba contaminado. O sea, de alguna manera habían habido muchas mezclas. Entonces, en aquel tiempo podemos decir que estaban los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, las hijas de los hombres, habían gigantes. Entonces de ahí salió una mezcla, ¿verdad? Nacieron los héroes de la antigüedad. Y entonces entendemos que Noé era puro genéticamente. Entonces cuando nosotros vamos y miramos acá, lo estamos haciendo la remembranza de que la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, o sea, lo que estamos esperando nosotros va a ser como en los días de Noé. Entonces entendemos por la referencia que en este tiempo hay gigantes, pero ya no como nos los describe la Biblia en aquel entonces, ¿verdad? Hombres de 4, 5 o 6 metros. Y
con 6 dedos. Aunque yo sí he visto noticias a veces de hombres actual que tienen 6 dedos. ¿Será que todavía vienen, todavía lo último de esa genética? Pero hablando espiritualmente, entonces esto es lo que aparece en la Biblia. Aquí nos narran algunas de las razas de los gigantes contra los que se enfrentaba el pueblo de Israel. Los anaseos, los sonsoneos, los refaitas, los amorreos, los nefilim, los emitas y dentro de ellos los filisteos, porque se recuerdan que Goliat, ¿verdad?, peleó contra David y era de los filisteos. Entonces, después de esta introducción de qué es lo que les quiero hablar y lo que el Señor puso en mi corazón, hermanos, de esto. Bet Rafa. Bet es casa. Rafa, gigantes. Entonces, la casa de los gigantes. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque miren, como familia nos enfrentamos a diferentes circunstancias y nos enfrentamos a gigantes espirituales que a veces penetran nuestra casa y no nos hemos dado cuenta. Otras veces, nosotros no exterminamos los gigantes. O sea, hemos escuchado la palabra, pero de alguna manera no los exterminamos. Entonces, aquellos bebecitos los dejamos ahí, nos descuidamos, pero llegó un momento en que otra vez vuelven a crecer y vuelven a estorbar tanto la vida matrimonial como la vida familiar. Entonces la referencia que estoy haciendo es que en este tiempo nosotros debemos de tener cuidado y entonces hoy analizar a la luz de la palabra si aquellos gigantes que nosotros pensamos que ya habíamos derrotado volvieron a resurgir, ya sea por descuido nuestro o porque el enemigo otra vez se está levantando en contra de nosotros. Porque les digo, por eso, porque el hogar, digamos, viene la pareja. Digamos, yo traigo mis propias luchas, mis propios gigantes, y mi esposa también. Entonces ya como matrimonio tenemos que enfrentarnos a los que yo venía jalando y a los que ella venía jalando. Y a los que surgieron mientras nosotros por alguna razón no conocíamos de Dios o nosotros mismos abrimos la puerta a cosas de parte del enemigo que nosotros dejamos crecer. Entonces por eso tenemos que analizar. Ahora, ¿de dónde tenemos la base bíblica acá? Dice Primera de Crónicas 4:12. Estón fue el padre de Bet Rafa. Esos son los rafaitas. Bet, casa, Rafa, gigante. Paseah y Tejiná, el padre de Ir Nahash. Miren los nombrecitos, pero todo esto tiene significado. Ahora, mire, ahorita solo le voy a repasar esto, pero no voy a hablar exactamente de estos significados. Pero mire cómo dice. Estón quiere decir suavidad. Fue el padre de Bet Rafa, que significa casa de los gigantes. Fue el papá de Paseah, que quiere decir lisiado. De Tejiná, que quiere decir halagar. Y el padre de Ir Nahash, nido de serpientes. Mire esta familia. Ahora, fíjense, hermanos, qué tremendo, porque estaba leyendo un poco la historia de Puebla. ¿Cuál es el nombre del estado donde vivimos? Puebla de Los Ángeles. ¿Y cuándo se instaló ese nombre? En 1500. ¿Y cómo se llamaba antes? ¿Ah? Ajá.
¿Quién dijo eso? Nido de víboras. ¿Sabes historia, va? Estás muy bien. Fíjense, hermanos, que eso es lo que significaba, o sea, digamos, el nombre original de esta tierra era nido de víboras, nido de serpientes. Incluso dice que también había aquí una pirámide que también le decían Quetzalcóatl, que es serpiente voladora, y que adoraban la luna y adoraban el sol. Y que una de las potestades que comandaba acá era que tenía, digamos, su símbolo era una pluma y una flecha. Entonces quiere decir, y entonces dice que le llamaban el Señor de las flechas. ¿Y qué son flechas? Según la Biblia, los hijos, y es un enviado. O sea que por eso nosotros tenemos que analizar, hermanos, muchas cosas, ¿verdad? O sea, saber contra las cosas que nos enfrentamos y las cosas que a veces pueden llegar a afectar espiritualmente nuestras vidas y nuestras familias. Pero no me quiero detener ahí, quiero entrar directo a esto. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Esa es la parte que quiero resaltar. Entonces, una de las cosas que a veces afectan el matrimonio y que al afectar el matrimonio afecta todo el círculo familiar es cuando hay un gigante dentro de la casa con una cama de hierro. ¿Y qué significaría el hierro? ¿Cómo se imagina una cama de hierro? Dura, fría. Entonces a eso me quiero referir, hermanos. A veces nosotros, voy a hablar específicamente de nosotros los varones, ¿verdad? Podemos llegar a convertir el hecho matrimonial en algo muy frío. Y no me refiero a la parte sexual, sino me refiero a la parte nuestra como varones, en el sentido de llegar al entendimiento de que nosotros tenemos pues una naturaleza distinta a la de la mujer, donde a veces conforme pasa el tiempo ya no ponemos atención. O sea, nos volvemos hombres fríos. O sea, donde ya no atendemos o escuchamos las necesidades de nuestro cónyuge. Porque digamos, después de cierta cantidad de años, ¿verdad? Donde ya conocemos nuestras virtudes y llegamos a conocer también las cosas negativas del cónyuge, entonces nos podemos caer en una rutina. Y entonces el Señor ponía algo hoy en la mañana en mi corazón, de que hiciera una pregunta, pero no la vayan a responder. Y la pregunta que yo sentí que el Señor me puso en mi corazón es que les dijera: ¿cuántas veces has pensado o has deseado divorciarte? Pero no lo dices. No lo dices. Si no dices, bueno, pues ya tenemos un hijo, ya tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, pues tenemos 5, ¿verdad? Y pues ahora echémosle ganas, ¿va? Le voy a echar ganas, pero ya no hay una verdadera felicidad como la de tu principio. Pero la pregunta es, ¿quién es el culpable? Eso es lo que quiero que analicemos, porque ese fue lo contundente que yo sentí en mi corazón y sí pude sentir el peso, o sea, sentí el peso, ¿verdad?
Sentí el peso en mi espíritu de que pueda haber de que se enfrió todo. Y que pues nos levantamos, podemos desayunar juntos, podemos salir a hacer algún mandado, alguna actividad, pero que hay algo dentro de nosotros o dentro del matrimonio que ya no está bien. Porque dejamos que un gigante tomara el control. Entonces nos volvimos fríos, pero fríos no solo al cónyuge, sino también fríos a nuestros hijos. Porque de un momento a otro, miren, los hijos, pues ellos no tienen para dónde agarrar, ¿verdad? Ellos, si son menores, pues tienen que estar ahí, ¿verdad? Porque, ¿qué van a hacer? Pero ya nosotros nos volvimos fríos con ellos. Y entonces eso me hizo recordar que a veces nosotros podemos llegar a pensar que todo está bien. Como yo me siento bien, entonces pienso que todo está bien. Y el caso que les quiero presentar es el propio. Porque, por ejemplo, cuando se vino la pandemia, nosotros antes de la pandemia, pues teníamos pues todos teníamos una vida normal, ¿verdad? Y según yo, pues como ya enseñaba la palabra, íbamos a la iglesia juntos, los domingos nos íbamos todos juntos a la iglesia, íbamos miércoles, martes íbamos a servir. Según yo, todo estaba bien. Pero en la pandemia, ahí brotaron cosas complicadas. Y como aquí están ellos y saben lo que vivimos, pues brotó cosas con los hijos, que según yo ya las habíamos arreglado, o estaban arregladas, o nunca quise tocar los temas. Y entonces ahí brotó. Entonces a veces nosotros pensamos que todas las cosas están bien, pero tal vez nuestro cónyuge solo está aguantando el aguacero, solo está aguantando la tormenta, pero no hay una verdadera felicidad, porque todo se volvió frío. O sea, dejamos crecer un gigante, ¿verdad? Y afloró nuestro carácter. Porque tal vez en los primeros años o aún en los primeros meses, pues éramos diferentes. Entonces, ¿qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesús? A que pudiera haber una metanoia en nosotros, un arrepentimiento y un cambio en la manera de pensar. Porque el evangelio o ser cristiano evangélico, pues por ejemplo, cristiano creemos en Cristo, evangélico porque así nos señala, pero en la realidad, hermanos, pues ser cristiano evangélico no es presentarnos, en este caso, en esta iglesia, ¿verdad? Presentarnos miércoles y venir al culto y decir, pues ya cumplí, o ahora venir el domingo y ya cumplí, ¿verdad? Vine a alabar, vine a adorar, vine a presentar mis ofrendas, vine a presentar mis diezmos, me senté a escuchar la palabra. Pero puede ser que en algún momento solo nos estemos llevando información, ¿verdad? O sea, pues hoy sí, ¿de qué habló el pastor? Pues habló de unos gigantes que aparecen en la Biblia, pero solo nos estamos llevando información. No está habiendo un cambio, una transformación. Y lo que el Señor quiere es que haya un cambio de manera de pensar. Entonces lo confrontativo es, ¿cómo está tu casa? Porque yo también analizo mi casa. Hoy estaba analizando yo. Hoy estaba haciendo un análisis por un comentario que hizo mi nieta. Bien tremendo. Pero eso no se los puedo decir porque eso ya es más privado. Pero sí me puso a pensar. Sí me puso a pensar. De algo que aparentemente no es malo, pero que sí está cortando la comunicación nuevamente. Fíjense qué tremendo.
Y entonces me recordé inmediatamente. Me recordé cuando nuestro apóstol, eso fue como en el 2003, dijo: saquen las televisiones de sus cuartos, saquen las televisiones de sus habitaciones. Y nosotros así estábamos. Y ya se había ido toda la comunicación. Y entonces hoy Vera hizo un comentario que me dejó analizando. A pesar de que todos pues ya estamos en la obra sirviendo. Entonces dije, no, tenemos que detectar qué está pasando. Entonces detecta tú qué puede hacer que esté enfriando, ¿verdad? La relación, no solo la matrimonial, sino la familiar. Tal vez somos muy fríos ya. Nosotros ya a veces tal vez ya ni respondemos, ya el cónyuge le da miedo acercarse. O sea, hay muchas cosas, pero voy a avanzar. Y entonces aquí aparecen otros gigantes. Estos son los, se puede decir, de otra raza, ¿verdad? Dice, y Caleb expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac, que era un gigante. Entonces miren los nombres de estos: Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Vuelven a aparecer, aquí está en Josué y en Jueces vuelven a aparecer. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. O sea, miren, Judá se tuvo que enfrentar a estos. Caleb se tuvo que enfrentar a estas cosas. Y cuando nosotros vamos a los diccionarios bíblicos, estos son los nombres de esos gigantes y lo que significan: blanquecino, herida y acumular. Y cuando fui a buscar blanquecino, hace referencia a la lepra. Y se recuerdan que a veces brotaba lepra en las casas, brotaba lepra en la ropa, brotaba lepra en el cuerpo y a veces en las casas. Y cuando nosotros hablamos de lepra, o sea, hay muchos significados, pero uno es la insensibilidad. Aimán, heridas. ¿No será que nosotros tenemos bien herida a la mujer y ella está aguantando, hermanos? Allá en la otra prédica me enderezco con las hermanas, pero ahorita es para los varones. ¿No será que a veces ellas aguantan y aguantan y aguantan? ¿Y por qué aguantarán tanto? ¿Será porque nos aman? Pues yo digo que sí, va. Como les digo, a veces aguantan porque no hay de otra, pero yo espero que acá estén aguantando porque brotó un amor y tienen la esperanza de un cambio. Pero a veces también, hermanos, nosotros lastimamos a los hijos. A veces con palabras que sí duelen. Entonces, creo que hoy es un buen día para que nosotros podamos recapacitar, hermanos, en este aspecto. O sea, estos gigantes al final lo que quieren es destruir las casas. Y Talmai, acumular.
Y esto pues yo hacía referencia o me ponía a pensar qué significaría eso, ¿verdad? Y tal vez es el no, el teniendo, no querer dar, ¿verdad? O sea, teniendo, no querer dar. Y me recuerdo pues de la repasada que nos dio el pastor Nelson Dávila, ¿verdad? De que muchas veces pues no atendemos nosotros las necesidades de las esposas. Pero ¿por qué la reflexión? ¿Por qué la reflexión? Porque es un ataque final a los matrimonios para que se destruyan. Y si se destruye el matrimonio, vienen los hijos. Y entonces es cuando los hijos dicen, pero entonces el evangelio no funciona. No funciona, porque nos miran a nosotros. Y tenemos que entregar cuentas de los hijos que nos dieron. Todos tenemos que entregar cuentas. O sea, un día vamos a presentarnos delante de nuestro Señor y vamos a tener que presentar cuentas. Muy bien, avancemos a otro. Entonces, Isbi Benov, que quiere decir ermitaño, que vive en soledad, o sea, es solitario, que era de los descendientes del gigante, ¿verdad? Y luego describe cuánto pesaba su lanza. Entonces la otra pregunta es, ¿será que nos hemos vuelto ermitaños? ¿Que vive en la soledad? O ahora, porque a veces podemos tener familia, cónyuge e hijos, pero viene una soledad a nosotros. Entonces quisiera verlo de dos áreas. Si te estás volviendo solitario, quieres arreglar todas tus cosas solo, y la mujer te pregunta, ¿y qué tenés? No tengo nada. ¿Y qué te está pasando? No me pasa nada. Y te mantienes serio en la casa, ¿verdad? O alejado, ¿verdad? Te vas a tu habitación, ahí te encierras y solo te mandan a decir, ya está la cena, ya está el desayuno. Sales, comes y otra vez. Entonces ahí hay un problema. Porque el ermitaño también se relaciona con estar amargado, enojado, bravo, de mal carácter. Y nos empezamos a poner duros, encerrarnos. Y entonces el Señor lo que quiere es que hoy recapacitemos, que podamos recapacitar cuál es nuestra conducta, qué conducta estamos teniendo, qué es lo que nos está aislando. Pero también puede hacer que alguien acá puede hacer que se esté sintiendo solo o sola, soledad, una soledad tremenda. Entonces el Señor hoy quiere que nosotros podamos entregar esas áreas de nuestra vida. ¿Saben por qué, hermanos? Porque, miren, no solo están estas entidades, sino que la época también hace una administración de soledad y llegar a pensar que uno realmente se quedó solo. Y entonces empieza, y como el alma, nuestra alma es, bueno, por lo menos la mía es complicada. A veces no la entiendo, ¿verdad? Puedo llegar a sentirme en soledad. Y tal vez tú, hermana, que te quedas en casa, ¿verdad? Después de que los niños se van al estudio, el esposo sale a sus actividades, puede hacer que en alguna parte del día sientas una soledad. Y eso está dañando tu alma. Entonces son cosas que nosotros debemos de detectar, ¿verdad?
Entonces, ahora, ¿por qué el mensaje es expresamente, es para todos pues, pero específicamente para nosotros los varones? Mire cómo dice acá: muchos pastores han destruido mi viña. Hollaron mi heredad. Han convertido en desierto y soledad mi heredad preciosa. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, dice que nosotros somos los pastores. A ti te dieron un rebaño. Tú que eres cabeza de hogar, te dieron un rebaño. Te dieron una viña. La viña, ¿quién es? La esposa, ¿verdad? Y la familia. Pero dice, muchos pastores han destruido mi viña. ¿No será que nosotros mismos, amados hermanos, con todo el respeto que ustedes se merecen, nosotros mismos a veces destruimos la viña que el Señor nos dio? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Y nosotros mismos entonces lastimamos. Nosotros lastimamos. A veces haciendo comparaciones. Y a veces hablando de la familia política también. Y siempre a veces pues hay bromas, ¿verdad? Que tal vez el mundo nos ha llenado. Y yo mismo pues participé de ellas, ¿verdad? Comparando a veces a mi esposa con actitudes de la mamá. Pues estoy acá en un púlpito, ¿verdad? Señalando los errores. Y a veces eso es un dolor para ellas. Porque a cualquiera le cae mal que lo comparen, ¿verdad? Y sobre todo a veces con la familia, o al revés, ¿verdad? O a veces la esposa comparando con el papá del varón. Entonces nosotros a veces mismos, o sea, como pastores, o sea, en la función como pastor de mi casa, que me dieron mi viña, entonces a veces puedo llegar a destruir yo mismo mi heredad, yo mismo. Entonces esos gigantes que tal vez destruyeron a nuestros padres, ¿verdad? O a nuestros abuelos. Yo ya no conocí mis bisabuelos, pero tal vez hubo algo que se quiere repetir. Y ahí es donde debemos de detectar, hermanos. Debemos de detectar nosotros, ¿verdad? Y dice que han destruido mi viña, horadaron mi heredad, lo han convertido en un desierto y en soledad. Y por eso yo siempre les he comentado y les he dicho que la alegría de la casa es la esposa. O sea, son los hijos también, ¿verdad? Pero la alegría es la que transforma los ambientes, es la mamá. Ella transforma los ambientes, ¿verdad? Porque tienen características de las cuales Dios las dotó, ¿verdad? O sea, su gracia como mujer, pero también cosas que tal vez las cosas más sencillas, ¿verdad? Ellas pues las convierten en cosas bonitas. Como por ejemplo, digamos, a la hora de la comida, tal vez arreglan la mesa de una manera muy bonita, muy atractiva, ¿verdad? Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Entonces,
Creo, hermanos, que es un momento de ponerle atención a nuestras palabras, a nuestras actitudes. Y por eso tiene que venir entonces un cambio de manera de pensar. Porque eso es el arrepentimiento, un cambio de manera de pensar. Y entonces que haga efecto la palabra. Y decir, pues sí, ¿verdad? A estos 50 años me vine a dar cuenta. Porque así dice Abraham, ¿verdad? Ahora me doy cuenta de que eres hermosa. Pero ya eran grandes de edad. Entonces yo creo que él lo que se dio cuenta eran de las virtudes de ella. Que sí tenía muchas virtudes. Pero que a veces nosotros no nos damos cuenta de esas virtudes. O sí nos damos cuenta, pero como no cambiamos nuestra manera de pensar, no tenemos la capacidad de halagarlas. Sino que a veces las podemos ver como una carga o como un peso. Entonces tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Porque son gigantes y al final lo que quieren es destruir la casa. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quieren los gigantes, destruir. Pero entonces el Señor nos va a pedir cuenta. Es que eso es lo complicado. Entonces el Señor dice en Isaías 51:3: ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto como paraíso y su soledad como huerto del Señor. Ha de hallarse en ella alegría y gozo. Fíjense pues cómo el Señor ministra a su iglesia. O sea, ahí vemos lo que explica el apóstol Pablo, ¿verdad? El misterio de Cristo y la iglesia, que lo compara con un matrimonio. Entonces, ¿qué tiene que restaurarse en este tiempo? La alegría y el gozo. Que haya alegría y que haya gozo. Entonces tú, hermana, tienes que recuperar la alegría y el gozo. Tienes que recuperarlo. Y nosotros, y cada uno de nosotros, hacer su parte para que realmente haya un hogar. Y no solo haya una casa, sino un hogar. Y el hogar somos nosotros. Lo constituimos nosotros, ¿verdad? Los padres y los hijos. Pero esto tiene que ser sobrenatural. Porque dice acá: después de esto hubo otra batalla contra los filisteos en Gof. En esta ocasión, Sibecai, que quiere decir zarza, el Husatita mató a Saf, que quiere decir altura, uno de los hijos de Rafá, de los gigantes. Mire cómo está este versículo. Y cuando hablamos de zarza, ¿qué le recuerda? El encuentro de Moisés, donde el Señor se le apareció en una zarza, ¿verdad? Entonces realmente no. Entonces yo lo que puedo ver acá, hermanos, es que realmente la forma de poder exterminar a los gigantes, si se han levantado, yo te hablé de algunos y de algunas situaciones, pero yo no sé cuáles estás pasando. Es con la llenura del Espíritu Santo. Es tener revelación del Espíritu Santo, que Él pueda detectar. Y a veces, como les digo, el Señor nos habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Y entonces es con la llenura del Espíritu Santo. Y aquí mató a uno de los hijos de Rafá, que es Saf, que es altura. Y cuando hablamos de altura estamos hablando de autosuficiencia, de orgullo, de que yo me las sé todas, de que ya pasé por ahí y que yo siempre salgo, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que hacer, hermanos. Y Sibecai significa también
el Señor sostiene y significa manantiales. O sea, al final, el único que nos puede ayudar para sacar adelante esta empresa que se llama Matrimonio y Familia que nos dieron es con la ayuda de Dios. No hay otra forma, hermanos. No hay otra manera. Es con la llenura del Espíritu Santo y con la palabra de Dios y buscar los manantiales. Por eso hoy has venido. Por eso el compromiso del que se para acá no es solo llenar un tiempo o llenarlos de información, sino que venga esa palabra, esa espada con doble filo. Que venga el logos, pero que venga el rema también. Y puede impactar nuestro corazón y poder decir, pues sí, solo hay un camino. Lo que decía la profecía hoy. Solo hay un camino. Solo hay un camino. Porque a veces nos vienen un montón de pensamientos, ¿verdad? Y nos aturde nuestra mente, y nuestra mente, que es la entrada al alma, ¿verdad? La puerta al alma, empieza a aturdirse. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hacemos? Y como surgen situaciones, ¿verdad? Y según el tiempo que lleva el matrimonio y según los hijos y la edad de los hijos, nos vamos enfrentando a diferentes circunstancias, nosotros mismos, a nuestras propias batallas, nuestros propios miedos, nuestras propias luchas, ¿no? A veces a la inseguridad y a veces a pregunta de decir, ¿será que sí era ella? ¿Será que sí era él? Pero ya después de 20 años de casados, 30 años de casados, es cuando entonces decimos nosotros que las quieren hacer sencillo, ¿verdad? Una de 40 por 2 de 20. Y vienen esos pensamientos, ¿verdad? Y uno todavía puede pensar que todavía la va a hacer, ¿verdad? Pues sí, ya tengo 50. Pues yo digo que sí, sí todavía digo yo que alguna de 20 se fija en mí. Y entonces empezar a meter pensamientos que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. O sea, es un tiempo final. Es un tiempo complicado. Tú eres un pastor. Estoy hablando a los varones. Ustedes son pastores a los cuales Dios les entregó una viña. ¿La estás cuidando? ¿La estás abonando? ¿Le estás echando agua? ¿Le hablas así como cuando uno le habla a una planta? ¿Le hablas? Entonces, el Señor lo que quiere es, Él lo que quiere es ayudarnos. Y que al final, si realmente haya una felicidad de ambos. Y esa felicidad se transmita a los hijos. Pero a veces vamos a tener que descender y reconocer, ¿verdad? Y decir, no, pues íbamos bien. O pensé que estábamos bien. Pero ahorita que vienen los tunazos, salen las acusaciones, ¿verdad? Salen los señalamientos. Pero es tu culpa. Pero yo te dije que no lo hicieras. Pero no me ayudas también. Y ahí empieza otra vez, ¿verdad? Los altercados, ¿verdad? Entonces hoy, ¿por qué no le pedimos nosotros al Espíritu Santo? ¿Por qué no le pedimos hoy decirle, Señor, pues he luchado, a veces lo he puesto delante de ti, a veces he luchado con mis fuerzas, a veces me han venido pensamientos como el que te dije, ¿verdad? De decir, ¿y si termino todo? ¿Y si mejor hasta aquí llegó? ¿Todavía estoy a tiempo? Porque los hijos están chiquitos o ya están grandes. Entonces, cada quien, el enemigo quiere meter eso. O sentir la soledad. O decir, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué la tengo? Si de todos modos estoy solo, o me siento solo, o me siento sola. Entonces el Señor hoy quiere arrancar
todos esos pensamientos que no provienen de Dios, porque es el ataque final a las familias. Entonces, yo lo que le dije, Señor, y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque nosotros solo presentamos, escarbamos, pero el que tiene que venir a cambiar nuestra forma de pensar y ayudarnos a que el corazón se haga sensible es el Espíritu Santo. No hay otro. Y la palabra. No hay otra manera, hermanos. Es con ayuda del Espíritu Santo. Porque al final el matrimonio es un milagro. Es un milagro de dos personas que vienen de dos formas de enseñanza distintas, a unirse y a formar a los chicos. Entonces tiene que ser un milagro. Es un milagro. Tiene que ser un milagro de parte de Dios. Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá. Y solo si me ayudas con el piano. Y que le roguemos, hermanos. Le roguemos a Dios poder deponer aquellas cosas. Porque tarde o temprano salen a luz. Y mejor venir delante de Él, ¿verdad? Y decirle: Señor, sí he descuidado la viña, sí he descuidado la heredad. O tal vez no te has dado cuenta que salió una manchita de lepra. O tal vez nosotros, o por lo menos yo a veces cometía ese error de decir: pues que aguanten, así los formo, tienen que aguantar. Pero no sabía que los estaba hiriendo, porque tu alma tal vez fue forjada de una manera que tú sí aguantas, pero la alma de nuestro cónyuge o de nuestros hijos es otro tipo de alma, que a veces una palabra para uno sí le puede servir para levantarlo, pero tal vez para otro lo lastimamos y entonces estamos hiriendo y no nos damos cuenta, y se está acumulando y acumulando eso. Entonces hoy, pues lo que tenemos que hacer es reconocer y decir: pues yo tenía mi forma de pensar, pero tal vez no era la más adecuada, o hacer un reajuste. Porque como nosotros a veces tenemos nuestras propias luchas, pero no decimos nada, no contamos nada, el cónyuge no sabe lo que nos está pasando, y a veces ella tiene miedo de contarnos por nuestras reacciones. Entonces lo que el Señor hoy quiere es que descendamos, y que reconozcamos y que le pidamos la ayuda. Padre, queremos darte gracias por nuestras familias. Quiero darte gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, Señor. Reconozco, Padre, que todavía tengo que aprender muchas cosas. Hoy yo te pido que me ayudes a derrotar a los gigantes, a derrotar aquellas cosas, Señor, que tal vez ni siquiera me he dado cuenta que han afectado a mi viña, a mi heredad, lo que tú me diste a pastorear. Hoy nosotros venimos a pedir tu ayuda. Tantas veces que me he confundido, Padre, tantas veces tal vez que he echado a perder, Señor,
la herencia que tú me diste, Padre. Pero por eso venimos hoy, Señor, a pedirte tu ayuda, tu auxilio, Padre, por favor. A veces nos encontramos en momentos, Padre, tan difíciles, que vienen pensamientos que no te agradan, Padre. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, también venimos a entregar esos pensamientos. Así que hoy entrega todo pensamiento que ha venido a tu mente de separación, de divorcio, de tirar todo por la borda. Hoy despójate de toda soledad también, de ser solitario, de ser solitaria. No, no más. No dejas que te invada el enemigo con esos pensamientos. Dios te dio una familia. Dios te dio un cónyuge. Dios te dio tus hijos. Te dio tu simiente. Ahora nos toca cuidarla y sacarla adelante, porque es la heredad que Dios nos dio. Dios te va a ayudar. Dios nos va a ayudar. En el nombre de Jesús, Padre, danos la fuerza para tener un cambio en nuestra forma de pensar. Danos la fuerza para descubrir, Señor, si hay mancha de lepra en mi casa. Dame el discernimiento y ayúdanos aún a pedir perdón si hemos herido, Padre, y que esas heridas puedan ser sanadas con vino y con aceite, Señor. Derrama hoy tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que venga el aceite, Señor, a nuestra casa. Tu presencia en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo. Redarguye mi corazón. Que no esté más duro mi corazón, Padre, sino que esté sensible a tu voz. Ayúdame, Señor, a derramar bálsamo sobre los míos. Ayúdame, Padre. Ayúdanos, por favor. Que toda frialdad, Señor, se vaya de mi matrimonio, de mi familia, Padre. Que vuelva la comunicación, Señor. Que vuelva el deleite. Que vuelvan las risas. Que vuelvan las sonrisas a mi casa, Padre. Que se vaya la tristeza, Padre, de nuestras casas. Toda soledad que nos quiera ministrar el mundo, que se vaya también, Padre. Que venga la alegría, que venga el gozo que proviene de ti, que venga el deleite que proviene de ti, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos. Pon guarda en nuestras bocas. No dejes que salgan palabras que lastimen, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. ¿A dónde iremos, Padre? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Danos esa agua de vida, que corran ríos de agua de vida en mi ser, Señor. Que hoy podamos ser limpios con tu agua, Padre. Que toda tristeza, que toda amargura
se vaya de nuestras vidas, Señor. Que venga la certeza, Padre, que venga la convicción que tú nos vas a ayudar a salir adelante, Padre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo pongo cada familia que está representada en este lugar, aún aquellos que nos están viendo. Yo pongo estas viñas delante de ti, estas familias, yo las pongo delante de ti, Señor, para suplicarte que tú las bendigas, Padre. Que venga la provisión en abundancia y en sobreabundancia, Señor. Que se vaya la preocupación, Padre. Que tú los sorprendas, Padre, con bendiciones de lo alto, Señor. Que estas viñas, que estas familias, Señor, se hagan fuertes. Que venga la unidad sobre nosotros. Que estas viñas sean fructíferas, Padre. Que todo aquello que las quiere destruir, tú hagas huir a esos enemigos, Padre, en el nombre de Jesús. Rodéalas con el bien, rodéalas con tu misericordia, Señor. Levanta sus cabezas, Padre. Oh Señor, que venga la salud, que venga la salud, no solo de sus almas y de sus cuerpos, sino que venga la salud financiera también, Señor, en el nombre de Jesús. Que se conviertan en reedificadores, Padre, y que se gocen con sus hijos, Padre. Que puedan gozarlos en todo tiempo. Que podamos aprender a disfrutar las diferentes etapas de crecimiento de nuestros hijos, Señor. Que no sean una carga para nosotros, sino que son una bendición, Padre. Gracias, gracias por nuestros hijos, Padre. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.